visitas y me da muchísimo gusto recibir esta mañana al profesor investigador del Colegio de Sonora. Ya le anunciaba antes de empezar, Luis Alan Navarro Navarro. Muchísimas gracias por acompañarnos, profesor. Maestro, le puedo decir, o doctor, porque pues tiene doctorado usted en zonas áridas. En zonas áridas, así es. ¿En dónde hizo su doctorado? En la Universidad de Arizona. Qué padre, qué interesante. Y queremos platicar sobre un tema de áreas verdes aquí en Hermosillo. Hemos hablado del tema de la reforestación, e inclusive el Ayuntamiento de Hermosillo ha estado entregando algunas plantas y también chiltepines, en este caso, que la gente se estaba animando a ir por varias plantitas. Pero lo invitamos para que nos platique la importancia de sí tener pulmones y reforestar Hermosillo, pero también saber qué vamos a plantar. Ayer yo me daba un recorrido, profesor, por la 5 de mayo, mucho yucateco, palmas y muy frondosos los árboles, pero antes se usaba mucho tener agua para hacerlo. Creo que hoy los tiempos han cambiado y platíquenos ustedes, el experto. Bueno, pues muchas gracias. Sí, desde prácticamente en el Colegio de Sonora, desde el 2014 nos comenzamos a interesar en estudiar lo que es la reforestación desde el punto de vista de la política pública, es decir, desde el punto de vista del quehacer del gobierno, del marco regulatorio, de las leyes que en cierta forma siempre terminan teniendo una influencia en lo que es el paisaje, en lo que, como tú comentabas, precisamente ves. ¿En los pulmones de la ciudad podría ser? Digamos que por mucho tiempo Hermosillo tuvo un patrón de reforestación que pretendía tropicalizar el desierto, ¿no? ¿Sí? Es decir, eran especies como el yucateco, la ceiba, la grevilia, que efectivamente son árboles muy bonitos, son árboles que crecen de un gran tamaño, son árboles monumentales. Que dan sombra. Dan sombra, pero desde 1999 para acá, Hermosillo empezó a tener problemas con el agua, es decir, se secó la presa. Y desde entonces la presa ha estado mayormente seca, ¿no? Entonces ha habido una escasez de agua en general, que obviamente ha venido a impactar a lo que es el bosque urbano, las áreas verdes de Hermosillo. Una solución a esto que nosotros contemplamos o proponemos, y no estamos descubriendo el hilo negro, o sea, tú puedes ir a ciudades como Phoenix, que se observa este tipo Tucson, que ya desde principios de la década de los 80, precisamente derivado de un problema de agua que tenían, empezaron a cambiar los patrones de reforestación y empezaron a voltear a las especies nativas, a las especies locales, ¿no? Pero esto desde la política pública, hablando de los gobiernos, pues, que tienen esta responsabilidad. Siempre los árboles o los arbolados en una ciudad han estado influidos por la política. Claro. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Recientemente fue la Ciudad de México. En el centro histórico de la Ciudad de México hay una palma que se llama palma Phoenix dactilífera, son unas palmas enormes, y yo me puse a investigar quién las había plantado, y ahí decía que Miguel Alemán había hecho un viaje a Hollywood, a California, que había visto las palmas muy bonitas y que había dicho, bueno, pongan palmas así, ¿no? Alrededor. Por ahí un compañero del Colegio de Sonora sugirió que fue Porfirio Díaz el que llevó las jacarandas a la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora aquí el principal árbol de Hermosillo, por mucho tiempo le llamaban árbol del pan, porque decían que a partir de las administraciones panistas había comenzado a proliferar el olivo negro, ¿no? Que es el árbol más común, el árbol mejor distribuido. Entonces, digamos que de alguna forma sí la política infiere mucho en qué especies están disponibles. Entonces, ahorita Hermosillo está en un punto de inflexión. Hermosillo ahorita puede empezar con abrirse a cambiar el patrón de especies que tenemos y empezar a adoptar ahora sí especies nativas, porque ya hay dos leyes, ¿sí? La famosa ley árbol y una norma técnica para infraestructura verde que mandatan ¿qué tipo de árboles qué tipo de árboles se deben de plantar? Entonces, principalmente en el frente de negocios, en las banquetas, en los espacios públicos. Y en las obras que se hacen de fraccionamientos, áreas verdes también, ¿verdad? Exacto, en los fraccionamientos nuevos, ¿no? Y también la ley árbol contempla algo que se llama un catálogo de restitución de especies, es decir, las especies que se vayan perdiendo en forma natural, ¿sí? Se tienen que restituir
con este catálogo de especies que dice que deben de ser especies nativas. Y antes de hablar de estas especies nativas, porque estamos hablando un poco desde el punto de las políticas públicas o de cómo infiere los gobiernos en la reforestación que usted ve, pero también ahorita vamos a platicar sobre nosotros como hermosillenses o como habitantes ciudadanos, a veces que nos aferramos a ciertas especies. Pero yo recuerdo ahorita que retome este tema, yo cuando llegué a Hermosillo hace casi 2 décadas, ya soy más de Hermosillo que del sur, y entonces veía yo llenos los bulevares de estos naranjos y también los yucatecos. Pero me acuerdo mucho el Boulevard Rodríguez y el Boulevard Morelos e inclusive la Plaza Emiliana de Subeldía, cómo fue poco a poco, pues los árboles empezaron a secar, daba tristeza cuando podaron y quitaron los yucatecos del Boulevard Rodríguez y Quino, nos queríamos morir varios de que era una lástima, o sea, mucha gente sufrimos o sufrió o cuando hay lluvias que salen estos yucatecos, pero empezamos a observar, maestro, que pues estaban secos, no había agua. Muchos dijeron que había sido una especie de, ¿qué se le dice? Pudrición tejana. Ajá, como pero es una enfermedad en el árbol, una enfermedad en la raíz, y entonces a lo que voy es que era normal ver los yucatecos o ver los naranjos, como hay en muchas calles de Hermosillo. Esto requería agua. Mucha agua también. Sí, exactamente. O sea, el agua es un factor y es un factor un poquito, digamos, que está complicado, escondido. ¿Por qué? Porque eventualmente muchos de los árboles que se plantan no sobreviven y mueren. Es otro de por las condiciones naturales. De las cosas que discutía con Juan Carlos Zúñiga, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿dónde están todos los árboles que se plantan? Se donan muchos árboles. El ayuntamiento tiene una campaña permanente, digamos, de reforestación. Y todas las administraciones han reportado miles y miles de árboles que se plantan, ¿no? Entonces, y aún así seguimos viendo que los parques tienen una cobertura vegetal muy baja. Algunos parques no tienen ningún tipo de vegetación. Entonces, es decir, muchos árboles no sobreviven, muchos árboles no la hacen, ¿no? Como que hablemos de los árboles nativos y cuáles son a los que nos estamos inclinando y que no son aptos para estas condiciones. Hable un poquito de las especies. Bueno, la mayor diversidad de especies la puedes encontrar en los jardines frontales, ¿no? En los jardines frontales, por ejemplo, hay una preferencia por sembrar frutales. Nosotros encontramos alrededor de 25 especies diferentes de frutales, ¿no? En Hermosillo. En Hermosillo. ¿Cómo cuáles? Naranjo. El mango. El mango limón. Es muy común, el limón, la papaya, el higo. O sea, hay una preferencia muy fuerte y se entiende, ¿no? Nadie va a sembrar en la banqueta un limón para que vengan las demás personas a cosecharlo, pues ¿no? Sí. Entonces, hay una preferencia por plantas exóticas en los jardines. Las regulaciones nuevas no se meten en los jardines de las casas. Eso es cuando hablamos de patios frontales, son ahí en tu propia casa. Sí, el patio de enfrente en tu casa, que es lo que pudimos observar nosotros. O sea, entonces, digamos que la legislación actual no se mete en el jardín. Yo tengo derecho, pues, puedes sembrar cualquier especie, ¿no? Entonces, pero también hay muchos estudios que dicen que habrá personas que tengan una preferencia fuerte por sembrar frutales o especies exóticas, pero también hay personas muy prácticas, ¿no? Que simplemente quieren tener un árbol para que les provea de sombra y no quieren gastar en agua y no quieren gastar en regarlo, porque los que vivimos en Hermosillo sabemos que si no regamos un jardín en 3 días, o en 2 días se seca, ¿no? Si tienes una papaya afuera, si tienes plantas, por ejemplo, hierbas comestibles como hierbabuena, albahaca. Que hay mucha gente que hace mucha eso. gente las tiene. Prácticamente, si no las riegas cada 2-3 días, se te secan, las pierdes, ¿no? Entonces, digamos que otro factor que influye mucho es la disponibilidad. Es decir, la mayoría de los viveros, según INEGI, hay alrededor de 32, 33 viveros en Hermosillo. Ajá. Entonces, que están a la venta. Muy pocos viveros tienen planta nativa o manejan planta nativa. Es decir, y también si no hay ahí donde las agarramos. Exacto. Pues. Es un procedimiento que si somos optimistas y la ley se implementa, es decir, estos 2 reglamentos que te mencioné se implementan, pues obviamente van a crear un mercado, es decir, la iniciativa privada va a empezar a producir planta. Oferta y demanda. De una manera sostenible.
¿ok? Entonces, como pasa en Tucson, es decir, en Tucson tú puedes encontrar plantas nativas y ya han dominado el arte de producirlas en vivero masivamente. Y la gente las compra. Que aquí en Hermosillo hay viveristas que se especializan en plantas nativas y hay muchos colegas y muchas personas que yo conozco que digamos, tienen muchos años trabajando en ir al campo, recolectar semilla, germoplasma, plantarlas y reproducirlas, ¿no? O sea, la CONAFOR lo hizo por mucho tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de plantas nos recomienda ahorita? Por ejemplo, sí, los frutales yo creo que muchos, sobre todo la abuelita que siempre, el tema de los rosales, las plantas que tenemos en nuestras casas, pero aquellas que nos den sombra y no nos requieren, ¿cuáles nos recomienda? Y que no implique tampoco que estén muy grandes, como un yucateco, etcétera. ¿Hacia dónde nos podemos perfilar ahorita? ¿Qué tipo de plantas? Yo creo que los mezquites es digamos, el comodín, ideal. Es el ideal, un mezquite bien sembrado, un mezquite bien regado, es decir, bien cortado, bonito. Bien cortado, bonito, es una buena opción. Pero yo tengo alguna preferencia particular, por ejemplo, por un árbol que se llama tepehuaje, me gusta mucho. ¿Cuál es la característica de este árbol? Este árbol es siempre verde. Tiene una fronda muy atractiva, parece plumero. Da sombra, perdón. Da mucha sombra, me atrevería a decir que una sombra más densa que los mezquites. ¿A poco? Y no tiene espinas y es muy flexible, o sea, rara vez he visto un árbol derribado por los vientos, por ejemplo. Entonces... ¿Crece de manera mediana? Crece de manera mediana, digamos que apenas alcanza a rozar las líneas de transmisión de energía, o sea, eso es algo bueno, ¿no? Uh-huh. No quieres que el árbol crezca y luego venga la Comisión Federal de Electricidad y te lo como lo están pidiendo muchos vecinos. Oiga, profesor, pero, por ejemplo, hacia allá vamos inclinados, es un tema también de cultura, de concientización, pero da igual este tipo de árboles que, o sea, entre más frondoso no significa que no va a ser un pulmón para la ciudad, eso tiene la misma utilidad en cuestión ambiental, en cuestión de oxigenar la ciudad. Mira, ¿es lo mismo? No se puede tener todo en la vida. Ajá. Siempre hay intercambios, es decir... Balances. Es decir, obviamente que tú maximizarías el confort térmico, los servicios ambientales, le llamamos nosotros, es decir, todos los beneficios que obtienes de un árbol, obviamente incluso la belleza escénica que provee un yucateco, una ceiba. Entonces... obviamente que para muchos están acostumbrados a ver ese paisaje verde, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero como dijimos, demandan mucha agua. O sea, no estamos en condiciones. La otra cosa es que son susceptibles a la pudrición tejana, ¿no? Que abunda aquí en Hermosillo. Es decir, la pudrición tejana está matando muchas grevilias, está matando muchas benjaminas, que es otro árbol muy común. Las benjaminas muy bonitas. Y está matando también muchos yucatecos, ¿no? Entonces, digamos que este hongo de la pudrición tejana es el amigo de los ecologistas, ¿no? Porque Ajá. es una barrera natural para estas especies, ¿no? Sorprendentemente las especies nativas son tolerantes a este hongo, es decir, pueden medrar, pueden permanecer aquí a pesar de la presencia de ese hongo, ¿no? Y ahí hay que retirarlos. Por ejemplo, acá nos platica un radioescucha. En mi casa tengo puros cítricos y uno de ellos, en la parte baja del tronco, le empezaron a salir como costras que se van levantando. ¿Esa era pudrición tejana? No creo, la verdad. No. La pudrición tejana suele ser fulminante, es decir, comienza abajo en la raíz y acaba con el árbol. Y no es ni siquiera degenerativa, bueno, acaba con el árbol en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, realmente no sé qué un comentario. Bueno, el profesor es investigador y está haciendo este análisis. Tenemos, profesor, ¿qué zonas son las más reforestadas en Hermosillo? Y también, bueno, sabemos que hay islas de calor en la ciudad y que la mayoría de esas, pues, no hay tanta reforestación y donde sí hay un poco más, mejores condiciones para las personas es en aquellas donde hay muchos árboles. ¿Están detectados las zonas donde están más reforestadas aquí en Hermosillo? Efectivamente, el Itson, sí, un compañero ahí del Itson hizo un estudio al respecto, ¿no? Sobre donde se requiere
reforestar más, el mismo INPLAN ya tiene esos datos. Nosotros ahí en el Colegio de Sonora hicimos un estudio para detectar estas, se le llaman islas de calor urbano, internas, y también hay islas de frescura, es decir, que es todo lo contrario. Donde hay Entonces árboles. nosotros sí detectamos una correlación inversa significativa, es decir, a mayor vegetación, menor calor, ¿no? O sensación de calor. Bueno, no medimos sensación de calor, básicamente medimos lo que nosotros es la temperatura de la superficie del suelo, ¿no? Es la temperatura que sientes tú cuando pisas la harina caliente con el pie desnudo, por ejemplo, cuando vas a Quino, ¿no? Entonces, y sí, efectivamente, nosotros encontramos que hay islas de frescura, obviamente el club de golf con el agua y todo eso es allá una isla en de los frescura. Lagos. El área de la Sauceda también, el los humedal humedales. de la Sauceda es el Parque Madero, o sea, todos los... Es de los pocos pulmones que tenemos. Todas las áreas con cobertura vegetal arriba del 50%, que es lo que nosotros pensamos que debería tener un parque, es decir, un parque debería de tener 50% de área cubierta de árboles, ¿ok? Entonces, que no pasa. Por ejemplo, el Parque del Estudiante, que está dentro de la universidad, aparece como una isla de frescura, pero también aparecen muchas islas calientes, ¿no? Por ejemplo, las grandes planchas del aeropuerto, el Parque Industrial, ¿qué otro lugar? Sorprendentemente, todos los unidades deportivas que no tienen árboles y que tienen pasto artificial, aparecen como islas de calor. Qué curioso. También. O sea, se ven verdes, pero son calientes. Pues son calientes con el pasto sintético. A lo mejor con la imaginación, ¿no? Si estás caminando uno lo ve en ellas y sientes como que estás en lo verde, pero en realidad, incluso en la milla de la universidad fue muy claro el estudio. Hay pocos. En la milla de la universidad aparecen todas las canchas deportivas con pasto sintético, aparecen calientes. Y toda la franja por donde caminan las personas que está arbolada aparecen como puntos áreas frescas. Investigador, pues antes de finalizar, nada más repetirle a la gente, bueno, hay mucho que hacer. Está claro entonces que es una oportunidad para saber hacia dónde vamos en el tema de políticas públicas también para reforestar, pero también nosotros como ciudadanos, el mensaje que le quiera dar a la gente y sobre todo ya nos decía, a veces nos aferramos un poquito a tropicalizar, como dice Hermosillo, sin embargo, por cuestiones de... principalmente de medio ambiente, yo creo, más allá de lo estético, hay que fijarnos muy bien qué árboles son los que elegimos para nuestros hogares, principalmente porque el auditorio es lo que tendría que hacer. Ya las políticas públicas, los estudios ahí están, lo muestran y pues hacia allá se tendrían que pues dirigir, ¿no? Sí, más que nada el mensaje es que ya tenemos el marco regulatorio, ya solamente queda de las autoridades que, por ejemplo, reglamenten, que yo entiendo que ya los regidores ya están trabajando en eso, que reglamenten lo que es la ley árbol y principalmente que implementen estos reglamentos y que le destinen presupuesto, ¿no? Le destinen presupuesto porque ambos reglamentos requieren de supervisión, requieren de mucho trabajo, ¿no? Y que exijan, sobre todo también a las constructoras de los fraccionamientos, cuando hemos visto que en efecto no hay ni siquiera árboles, cuando debería de cumplirse con cierto porcentaje que usted dice, o las áreas o los bulevares, pues empezar a reforestarlos con este tipo de plantas. Una cosa padre de la norma técnica esa es que ahora, antes de eso, no podías exigirle a una persona que fuera a hacer un negocio, por ejemplo, un edificio, que usar infraestructura verde. Ahora sí. Ahora ya es ley. Por ejemplo, tú, ¿cuántos establecimientos no ves, por ejemplo, que dices tú, oye, no le dejaron ningún jardincito, ni un árbol? Sí. Entonces, ahora no, ahora esta norma, o sea, en el proyecto, ¿sí? Tiene que contemplar área, ellos le llaman área permeable, y la mitad de esta área permeable, más o menos, tiene que tener árboles. Por acá, ya antes de despedir al profesor, una pregunta: ¿qué tipo de reforestación se recomienda para la imagen de los bulevares? ¿Cuál es la que están ustedes recomendando a la autoridad? Pues básicamente ya existe una paleta vegetal de especies nativas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar, obviamente, de ya los yucatecos, las ceibas, las grevilias, incluso son árboles que van de salida, ¿no? Entonces,
Yo creo que si tú avanzas por el Colosio y vas a ver Mezquites. mezquites, vas a ver Cactus en algunas zonas. cactus, aunque yo siento que les hace falta un poquito más de árboles y le hace falta un poquito más de escenografía, de paisaje ahí para hacer que se vea más bonito el lugar. De todas maneras, yo creo que ese es el Hermosillo que vamos a ver, ¿no? O sea, árboles nativos. Árboles nativos. Estamos hablando palo fierro, palo verde, los mezquites, etcétera, cactus y mucha piedra, oiga, mucha piedra. Pues agradecerle, por acá nos están presumiendo, mire, te invito a que mires las plantas frutales que tiene un taller en Nacorichico y Piña, están en la calle. Te digo que allí probé el arándano fresco, higo, granada y más. Ven y verás, me dicen por acá, y me están enseñando el mezquite. Digo, habrá gente que siempre va a seguir plantando y va a sacrificar parte del agua de su casa para tener un árbol frutal. No estamos diciendo que no lo hagan, sin embargo, por lo menos en la cuestión pública. Agradecerle que nos haya acompañado, qué interesante la plática, y agradezco al profesor investigador del Colegio de Sonora, Luis Alán Navarro. ¿Dónde lo podemos encontrar, maestro? En el Colegio de Sonora, ahí pueden localizarme, ahí te dejo mis datos, mi correo electrónico, teléfono, y pues cualquier inquietud, pregunta o seguimiento que quieran el público darle a esto, con mucho gusto estoy para servirles. En Twitter lo encuentra como Alan Navarro, PhD, y también quien quiera mayor información, con muchísimo gusto aquí voy a tener los datos. Que tenga excelente día, gracias por acompañarnos. Gracias, Karina. Muchísimas gracias.